Nos damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Emisora Busco en tu radio, donde estás, no es un canal. Hoy es jueves 15 de octubre del 2020. Continuamos con nuestra programación habitual para hoy. Llegamos con nuestro segmento Las 7 esferas o gobierno civil bíblico. Lo presenta y lo dirige el doctor Ricardo Molina. Él tiene unos invitados, a quien presenta los invitados. Ricardo Molina, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jorge, por esta oportunidad que tenemos los martes y los jueves para estar en este programa hablando de gobierno civil bíblico. Hablamos de las 7 esferas, pero en este caso nos enfocamos más en la parte transversal de la sociedad, que es el gobierno. El gobierno es muy importante, pero estamos hablando de gobierno civil bíblico y pensando seriamente que tenemos que limitar el poder del gobierno. El gobierno ha querido tomar el control de todas las agencias de la sociedad, ha querido tomar el control de las familias, de los hijos, y pues hoy vamos a tener un programa muy especial sobre esta idea, porque estamos en contra del estatismo, en donde el gobierno es el que maneja, dice qué hacer, cómo hacerlo, el que coloca las leyes y pues pasa su jurisdicción, que solamente es proteger al inocente y castigar al culpable. Hoy tenemos, pues, como ya es costumbre, a nuestra doctora Esperanza Balbuena, que siempre nos acompaña en nuestro programa. Bienvenida, doctora Esperanza. El audio, Esperanza, el audio. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes, Pastor Ricardo. Muy buenas tardes, doctora Angélica. Muy buenas tardes a nuestro anfitrión, el señor Jorge. Gracias por estar acompañándonos nuevamente acá. El programa Busco. Queremos llegar con mensajes nuevos para cada uno de los oyentes. Muchas gracias. Muy bien, y tenemos una invitada especial de lujo, que es nuestra querida Angélica Narváez. Ella es una mujer multifacética, tiene mucha autoridad para hablar de muchas cosas porque pues es mamá, esposa, mamá, tiene sus hijos, hace educación en el hogar, es trabajadora social, es una mujer que lucha en pro de la vida y pues es una persona que está muy envuelta en todas las cosas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el Congreso, con las nuevas leyes, los proyectos, y ella sabe de esto porque pues está metida ahí en el Congreso, en la Cámara, trabajando y dándose cuenta de las aberraciones y propuestas de nuestros congresistas para limitar y para extender el poder del Estado sobre la familia. Vamos a estar hablando de eso hoy, sobre los hijos son de los padres, no del Estado. Bienvenida, Angélica. Doctor Ricardo Molina, qué gusto estar compartiendo contigo en esta tarde con la doctora Esperanza. Gracias por esta invitación tan especial y bueno, siempre será un gusto poder dialogar acerca de aquellas cosas que los padres de familia deben comprender, aquellos peligros que se avecinan contra nuestra niñez, la juventud y por supuesto contra toda nuestra nación. Así que una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Chévere tenerte con nosotros, porque pues eres parte del equipo de colombianos que luchamos en contra de las leyes injustas. Eres parte del equipo de madres a nivel Colombia que luchan para mantener la privacidad de la educación en el hogar,
eres parte de las mujeres que luchan en Colombia en contra del aborto, en contra de al terminar con la vida de los niños, y pues haces tu trabajo y campañas en pro de la vida. Pues hoy vamos a estar hablando, mi querida Angélica, mi querida Esperanza, acerca de que los hijos son de los padres, no del Estado. ¿Y por qué vamos a estar hablando de esto? Pues porque, como ya es sabido por nuestros oyentes y seguidores de este programa, hay una ley peligrosísima que está corriendo en el Congreso. Ya pasó la Cámara, ya pasó ahora la Comisión Primera del Senado, y ahora va a ir pues a la plenaria del Senado. Bueno, esa es la de prohibir el castigo físico de los hijos. Esa es una cosa que vamos a estar hablando hoy. Y vamos a estar también hablando, en ese orden de ideas, del otro proyecto de ley que quiere formalizar la educación en el hogar. Bueno, y para eso, pues tenemos a Angélica, invitada especial. Esperanza, cuando tú quieras intervenir, preguntarle a la doctora Angélica, cualquier cosa lo puedes preguntar, participar, estamos abiertos, charlando aquí. Pero antes de que Angélica comience, hablándonos del peligro, en primera instancia, de la ley 320, yo quería comentar que la idea que está moviéndose en el Congreso de quitarle la autoridad total a los padres sobre los hijos es una idea antigua, ¿no? Y los congresistas que tenemos pues son educados con esa educación moderna, con una filosofía, la filosofía esta estatista, y con conclusiones, por ejemplo, de Rousseau. Rousseau fue uno que dijo que los hijos no son de los padres, los hijos son del Estado, y que el Estado debe criarlos, porque ¿quién mejor que el Estado para criar a los hijos? Y él tuvo 5 hijos y no los crió él, los abandonó para que el Estado los criara, y pues de ahí surge su filosofía. Arranquemos con esa base, Angélica, hablando de ese concepto que tiene el Estado, que los hijos no le pertenecen a los padres, sino que le pertenece al Estado. Correcto, pues desafortunadamente para muchos el concepto es nuevo, ¿no? De pronto para muchos es como, no puede ser que en este momento estén buscando quitarnos a nuestros hijos, pero no es nuevo, bien lo acabas de mencionar, esto es un tema que viene desde siempre, en donde se ha querido dejar a lo largo de la historia, o mejor, quitar esa autoridad que Dios confió en la familia. Dios instituyó la familia como esa, valga la redundancia, esta institución que tiene diferentes propósitos, pero el principal es ser ese núcleo de la sociedad. Me gusta mucho una frase que yo se la robo permanentemente al doctor Carlos Eduardo Acosta, un congresista a quien admiro profundamente porque es la única persona que ha dado una batalla con todo el corazón y con toda la honestidad que requiere este caso a favor de la familia. Y él dice lo siguiente: la familia es el primer centro educativo, por decirlo de alguna manera, es también el primer centro de salud, es el primer todo de una persona. Entonces, cuando tú te das cuenta que en la familia Dios deposita unos objetivos claros, a papá y a mamá le brinda unos roles, a los hijos también les da unos roles, pues si tú te das cuenta, si una familia es funcional, los niños van a crecer dentro de un ambiente donde hay disciplina, donde hay sueños, donde se desarrollan habilidades, donde se crece con unos parámetros de vida que incluso te llevan a amar la sociedad en la que vives. Pero si tú vienes de una familia disfuncional, como es el caso de la mía en la que yo crecí, una familia donde de pronto el papá no cumplía con los roles que debía, con la mamá también hayan algunos líos, pues uno crece, como me pasó a mí, en donde uno decía, yo mejor no me caso,
todos los hombres son malos, todo es terrible, yo no quiero tener hijos, ¿para qué traer hijos a este mundo a sufrir? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la familia. Cuando nosotros procuramos que ese núcleo de la sociedad esté protegido, esté resguardado, estamos asegurándole a la sociedad ciudadanos de bien. Pero cuando por el contrario buscamos atentar contra la familia, creemos que la solución es decir al Estado, venga, meta usted la mano, quitémosle a esos niños porque los papás no pudieron. No hay lugar más peligroso que la familia, es la frase de moda, ¿no? Durante los últimos 15 años nos han querido meter ese cuento, incluso en comerciales de televisión, de redes sociales, se ve como permanentemente el bombardeo es, no hay lugar más peligroso para un niño que estar en el hogar. Entonces, si el hogar no es el lugar más apropiado para un niño, entonces díganme cuál va a ser ese lugar, ¿no? Pero vemos que todo esto hace parte de una reingeniería del lenguaje en la que nos traen por décadas, en donde nos han hecho creer que papá es malo, mamá es mala, nada funciona y lo peor que le puede pasar a alguien es soñar con una familia. Por eso la importancia de prestarle atención no solo a estas leyes, sino a todo lo que se mueve en conjunto. Tú mencionabas algo hace un rato, doctor Ricardo, y es cómo están las diferentes esferas de la sociedad. Sí, una es el gobierno civil, por supuesto, pero todas las demás, la educación, las artes y todas las demás tienen un mismo propósito en este momento y es la destrucción de la familia. Por eso tan importante que estos temas se dialoguen para que padres de familia, jóvenes, niños y todo el mundo esté súper alerta con los ojos abiertos diciendo, hey, hay un gol que nos quieren meter hace décadas, hace siglos y nosotros debemos ser la generación que diga no más, hasta acá les llegó. Qué bueno, muy, muy interesante lo que tú dices, Angélica, porque tú estás hablando como una mujer de experiencia. Lo mismo, Esperanza, mamá, tú eres mamá, tienen hijos y saben la riqueza de la familia. Pero, y también ven el peligro con estas leyes que se están proyectando de querer quitar la autoridad primaria a los padres. Por ejemplo, con esta ley de la prohibición, la 320, la ley de la prohibición del castigo físico total. Hablemos un poquito de ese peligro de que ese proyecto se convierta en ley. Si llega a convertir en ley, ¿qué le puede pasar a la familia? Hablemos un poquito de eso. Esperanza, ¿tú quieres intervenir allí? ¿Puedes hacerlo? Bien, Un a mí poquito. me llama, Si ese proyecto de ley. doctora Angélica, doctor Ricardo, me llama poderosamente la atención la descripción que hace la doctora Angélica desde la experiencia vivida con base en la realidad que vivió y la realidad proyectada desde su niñez. Entonces resulta que antagónicamente estamos aquí dos grandes mujeres, grandes madres responsables con una diversificación de familia. ¿Por qué razón? Porque Angélica con una familia constituida con padre, madre, hijos, yo como madre, cabeza de familia. Sin embargo, basada en mi experiencia, puedo decir las falencias con las cuales mitiga uno el desarrollo, la crianza de sus hijos. Porque en realidad, roles son roles y cada uno de los roles de los integrantes de la familia hacen que ese núcleo sea funcional. No obstante, quiere decir que no ha sido funcional en el hecho porque ha sido para mí como madre cabeza de familia un trabajo, pues por la gracia de Dios, que ha sido el amparo mío. Sin embargo, en los años transcurridos voy a comentar algo. Como docente, no solamente uno es docente de los chicos, por supuesto, porque viene a ser un orientador de hijos. En ese orden de ideas, cientos de personas a las que se acercaron a pedir un consejo y yo quizás erróneamente decía, lo que no sirve, que no estorbe. Cuando uno ya conoce primero ante Dios, entonces ya se da cuenta
de la necesidad, ya ve con otra figura, con otra imagen, con otra experiencia de lo vivido profesionalmente y personalmente, que en realidad la necesidad del fortalecimiento de la base de la sociedad, que es la familia, se requiere. Se requiere hacer una reingeniería del pensamiento, porque las pseudoexpectativas que se generan, los fracasos de la experiencia personal, no puede implicar la desvirtualización de una realidad que es una institución creada por Dios, la familia tal y como Él la creó. Ahora bien, nosotros tenemos como padres, los futuros padres que vendrán en las generaciones futuras, una pérdida de la libertad basada en la regulación, en las acciones que ejerciendo un seguimiento de indicadores que obviamente deben realizarse y obviamente el resultado es ejercer control, y para ejercer control entonces viene la represión, y cuando eso ocurre, la pérdida de la libertad es inminente. Entonces nosotros, padres de familia, que estamos hoy escuchando este programa, queremos instarle a uno de ustedes atentos, que estemos alertas. Ya definitivamente la doctora Angélica creo que más adelante nos hará una explicación del último debate al que está sometido este proyecto de ley 320, que presuntamente ya nos toca como asumir y mirar qué expectativas se generarán a partir de este proyecto de ley 320 en defensa de esa autoridad, de esa autonomía y de esa libertad como padres. A ver, doctora Angélica, usted que está metida ahí en el Congreso, de cabeza, sumergida, escuchando y todo esto, que digamos a nuestros oyentes, los seguidores, a los padres, que no saben este proceso de cómo se planean las leyes, por qué proceso pasan y dónde se pueden convertir ya en una ley de la República. ¿Por qué no nos ilustras de este proceso y del peligro que tiene esta ley 320? Ok, nosotros tenemos que comenzar a interesarnos más por estos temas. Yo les cuento la verdad, yo soy, junto con mi esposa, hemos sido activistas por la vida y por la familia ya poco más de 10 años. Y como activistas siempre estuvimos haciendo diferentes cosas guiadas por el Señor. Nos ha permitido participar en procesos nacionales, justamente en esta defensa de los principios y de los valores. Pero debo reconocer que hasta hace pocos años me interesé en conocer cómo funcionaba el tema del gobierno. ¿Y qué fue lo que me llevó a interesarme en eso? El darme cuenta que siempre nuestras marchas o manifestaciones llegaban hasta la Plaza de Bolívar. ¿Por qué? Porque acá en Bogotá lo que hacíamos era marchar, llegar a la Plaza de Bolívar y decir con mis hijos no te metas, no esto, no lo otro, trajimos el bus de la libertad y no al adoctrinamiento. Pero de la Plaza de Bolívar no pasaba nada. O sea, más allá de eso, de pronto en una que otra ocasión se tuvo la oportunidad de hablar con un senador, con una senadora, con un concejal, y que le dijeran a uno, ah, bueno, no, sí, adelante, adelante. Pues no, ¿cuál adelante? O sea, yo voté por usted para que usted haga algo, o sea, pero pues más allá de eso no se lograba nada. Entonces, fue ahí cuando con mi esposo comenzamos a decir, bueno, se necesita gente adentro, alguien que realmente viva esta causa y que haga las cosas bien, porque cristianos o que decían ser cristianos habían muchos. Pero yo debo reconocerlo, con muchos de esos cristianos llegué, entré a su oficina cuando era senadora, una de ellas, me senté, doctora, esto. Ah, bueno, sí, es que realmente no hace parte de una agenda política, así que ese tema no lo voy a tocar porque pues perdería unos boticos. Cuando nosotros dijimos con mi esposo, no puede ser, se necesita gente con principios allá adentro. Y bueno, para resumir el cuento, comenzamos a estudiar primero gobierno civil desde la cosmovisión bíblica, y segundo, comenzar a prepararnos para entrar como en esta esfera. Entonces, es cuando tuve que entender que los proyectos de ley son justamente unos proyectos que los congresistas presentan, son propuestas que ellos hacen. Entonces, ¿ellos qué hacen? En este caso, miren, nos parece buenísimo hacer un proyecto de ley que hable, el título que nos mostraron a todos, que prohíba el castigo físico denigrante contra los niños.
Les digo, yo misma con ese título digo, estoy de acuerdo. Estoy completamente en contra de cualquier cosa que genere violencia contra los niños. Trabajé en educación durante 15 años, hice todo el curso como psicoorientadora, Claro. de grupo, coordinadora general, rectora encargada. Así que al igual que Esperanza, tuve la oportunidad también de acompañar a muchas familias, de ver situaciones de niños en alto nivel de vulnerabilidad. Así que para mí que me hablen de una violencia contra un niño, yo digo no, todo el peso de la ley contra ellos. Así que cuando un congresista le dice a uno, miren, este proyecto de ley, esta propuesta mía, quiere evitar todo tipo de trato denigrante y humillante, yo misma digo, sí, claro. Gracias a Dios que aunque yo digo eso, yo trabajo en el equipo de un congresista que es muy juicioso. Y acá le vuelvo a hacer cuña, el doctor Carlos Eduardo Acosta. Entonces uno puede, muy lindo, pero él nos ha enseñado algo en el equipo. Cójanlo y estudianlo bien. Revisen qué dice por dentro porque el título se puede ver hermoso, como aquel acuerdo del 2016. ¿Quiere usted una paz estable y duradera? Claro, el título es súper lindo. Yo quiero la paz. Bueno, revisemos qué dice el acuerdo. Aquí revisemos qué dice este proyecto de ley. Al revisar este proyecto de ley, ¿qué es lo que sucede? Y respondiendo a tu pregunta, doctor Ricardo, hay un proceso legislativo. La mayoría de los proyectos de ley tienen 4 debates. Solo unos en particular tienen 8, que son los actos legislativos, o sea, los que buscan modificar la Constitución. Pero la mayoría de proyectos de ley tienen solo 4 debates, que se dan de la siguiente forma: 2 en la Cámara de Representantes y 2 en el Senado. Recordemos, para quienes no lo tienen tan claro, que el Congreso de la República tiene 2 cámaras: la Cámara del Senado, sí, que en otros países la llamarían la Cámara Alta, y la llamarían también en otros países la Cámara Baja, que es la de representación departamental, que es la Cámara de Representantes en Colombia. Las 2 cámaras tienen el mismo nivel, es el mismo poder legislativo, las 2 tienen la misma función de, valga la redundancia, legislar. Este proyecto, como tú lo mencionaste al comienzo, ya fue debatido en la primera comisión primera de Cámara, ya fue debatido en plenaria de Cámara de Representantes, o sea, donde 171 representantes ya lo revisaron y desafortunadamente en su mayoría dijeron que sí. Ya pasó al tercer debate en Senado y ahora va para un cuarto debate, es decir, que nos queda la última oportunidad de decir, bueno, última en el sentido legislativo, de decir, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. Entonces muchos se preguntarán, pero ¿qué tiene de malo este proyecto de ley? Y no sé si quieres, doctor Ricardo, que de una vez entremos en materia de cuál es el problema. De una vez entremos. Sí, señora. Perfecto. Este proyecto, como lo decía hace unos minutos, tiene un título muy especial, muy lindo, pero cuando entramos a revisar su contenido, vemos que ya desde el artículo 2, que es donde están las definiciones, en las definiciones nos dice qué es castigo físico, qué es un trato denigrante, y bueno, y entra a definir también entornos y demás. ¿Qué sucede con estas definiciones? Vienen siendo como el glosario en un libro. Entonces, digamos que a manera de lo que hemos aprendido qué significa la cosmovisión, para resumirlo, la cosmovisión, para Esperanza y para mí que usamos gafas, yo tengo miopía, cuando yo no tengo mis gafas, yo de lejos no veo bien. Entonces, cuando yo me pongo mis gafitas y estoy por la calle, ya puedo ver perfectamente. La cosmovisión son esas gafas que nos ponemos y con esas vemos la realidad. Las definiciones de este proyecto de ley nos van a dejar interpretar o ver cómo se tiene que manejar en adelante el asunto. Son el glosario que nos da a entender cómo se tiene que interpretar ahí en adelante. Este proyecto de ley nos dice que el castigo físico, y acá se los quiero leer porque no quiero que de pronto alguna persona diga, ella se lo está inventando, porque de hecho ayer estaba revisando en redes sociales una persona que tiene muchísimos seguidores, muchísimos, estoy hablando de más de 300,000 seguidores, y esta persona decía que nosotros estamos inventando, que nosotros estamos cogiendo un texto que no es el real y que por eso muchos papás los estamos confundiendo. Entonces, para quien no tenga el texto y nos lo quiera pedir, si quieren dejan acá en la casilla de comentarios Sí, un correo señora. electrónico y se los enviamos. En el artículo 12 los voy a leer. ¿Qué es castigo físico? Es toda acción de crianza, de orientación o de educación en la que uno se utilice fuerza física y dos, tenga por objeto causar cualquier estado de dolor. Entonces aquí entramos a revisar. Fuerza física yo ejerzo cuando mi hija, la más chiquita que tiene 5 años, que frecuentemente no sucede, pero me sucedió un día, saliendo
hacia un parque, vio el parque y salió corriendo, ni miró que venía un carro. ¿Qué me tocó hacer a mí? Gracias a Dios, alcancé a estirar la mano y a jalarla y decirle, venga para acá, no señora, hay que mirar a cada lado. Cualquier persona que vea eso, acá tenemos que unir lo que ya existen leyes. Hay un principio que se llama el principio de corresponsabilidad y es un principio que está instituido desde el Código de Infancia y Adolescencia. La corresponsabilidad que es en el gobierno colombiano es la responsabilidad que tienen el Estado, la familia y la sociedad en la protección de los niños. Es decir, que yo como sociedad, si veo que a un niño lo están maltratando, tengo la responsabilidad de denunciar, ¿sí? Ese principio está establecido desde ya es una ley hace mucho tiempo que es el Código de Infancia y Adolescencia. Por principio de corresponsabilidad, si este proyecto de ley de castigo físico, si ustedes me ven por la calle y yo cojo a Gabriela, que es mi hija menor, y le digo, ven para acá, y ejerzo fuerza física para no dejar que el carro la atropelle, ustedes por principio de corresponsabilidad, al ver que Gabriela comienza a llorar y, ay mami, ¿qué pasó? Claro, primero el susto, seguramente yo habré gritado, además que de por sí que soy gritona por naturaleza, porque tengo voz aguda, entonces como que mi voz suena como si estuviera gritando frecuentemente. Entonces yo grito del susto, la niña se asusta, la jalo, y de pronto va pasando por ahí Ricardo y dice, ¡ay! Esa señora, ¿quién sabe qué le hizo a la niña? Hasta de pronto le pegó una cachetada. ¿Quién sabe? O sea, porque no alcanzaron a ver ustedes, solo vieron que Gaby gritó. Entonces, por principio de corresponsabilidad, por ley que ya existe en Colombia, ustedes tienen que llamar al ICBF o a la policía y decir, acá hay una mujer que está maltratando a su hija. Pongo otro ejemplo. Estamos en un restaurante con mi esposo, que también nos sucedió. Y la niña no quiere comer. Entonces yo le digo, come, vas a comer, no es hora de jugar. Y si de repente le digo, no, listo, entonces supongamos que yo le digo, listo, tranquila, ya no comes. Y le retiro el plato. Y la niña comienza a gritar, es que yo sí quiero mi comida, porque nos pasó. Es un caso de la vida real que me pasó a mí. Ya, es que mi comida, es que dámela, dámela. Y de repente en la otra mesa está Esperanza. Y dice, esos papás, miren lo que está, quién sabe qué le hicieron a la niña. Es más, no sabemos si la pellizcó por debajo de la mesa. Yo voy a denunciar porque por principio de corresponsabilidad tengo que denunciar el maltrato contra esa niña. Acá yo no toqué a mi hija, no la pellizqué, no le jalé el callo. De hecho, nosotros no lo hacemos en casa, quiero aclarar eso. No maltratamos a nuestras hijas porque somos cristianos y creemos que la palabra nos dice claramente que los hijos no se deben corregir con violencia para nada. Eso también es un tema que nos están inventando, diciendo que somos maltratadores, nada que ver. Pero ¿por qué me fui al Código de Infancia y Adolescencia? Porque cuando hablamos de castigo físico, como nos lo vende esta definición, están cambiando lo que el artículo 18 del Código de Infancia y Adolescencia ya nos dice que es maltrato. El maltrato implica cosas mucho más graves que causar dolor etéreo. Yo a mi hija le causó dolor como anoche me pasó. Gaby, ya es hora de... Y hablo mucho de Gaby porque es la más chiquitica. Juanita ya está más grande, entonces con Juan es diferente el asunto. Pero con Gaby, Gaby, vamos a dormir. Es que yo no quiero, mami. No, Gaby, es que no te estoy preguntando si quieres. Hay una disciplina, hay una hora para dormir, vamos a dormir. Y comienza a llorar, porque entonces sale igual de llorona la mamá también llora por todo. Entonces, entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que seguramente mis vecinos y la mayoría vivimos en propiedad horizontal y demás, entonces como que los vecinos pueden escuchar, ay, esa niña está llorando, generalmente a las 8:30 de la noche comienza a llorar, algo le estarán haciendo. ¿Qué es maltrato? ¿Qué es dolor? Este proyecto de ley deja al aire el que el dolor sea muy etéreo. Yo en este momento estoy estudiando Derecho de Familia y con esta parte cierro un poquito el tema de definiciones. En la especialización he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de compartir con varios abogados, jueces de familia, y un juez de familia, uno de mis profesores me decía, la verdad, ese proyecto, donde se vuelva ley, va a ponerle un problema gravísimo a los jueces de la República, porque como un juez va a determinar el grado de dolor que sintió o no un niño frente a un llamado de atención, frente a una disciplina, porque miren que este proyecto nos dice en la definición eso, nos dice más adelante lo que es castigo físico, cualquier cosa que genere estado de dolor con el fin de ejercer autoridad, disciplina o corregir. Y en mi casa hay disciplina, yo me imagino que en la casa de ustedes también. Es más, cuando trabajé con algo que le enseñaba, cuando fui coordinadora, que le enseñaba también a los docentes es
tienen que haber disciplinas. Y desde la psicología se maneja así, o sea, cualquier persona debe tener hábitos de vida, tienen que haber disciplinas. Cuando este proyecto de ley, Orden, claro. orden, exacto, cuando este proyecto de ley me dice que todo lo que genere disciplina es castigo físico, entonces eso es muy grave. Muchas personas por eso dicen, es que ustedes están inventando. No, no estamos inventando. Cojan el texto claramente dice ahí que no se podrá ejercer disciplina. Todo lo que le cause dolor al niño. A mi hija le causa Todo dolor lo que le cause dolor, por leve que sea, dice. por leve. Cuando Doctora si yo Angélica, no me como unos, y quiero agregar algo claro, importantísimo que es la segunda definición de ese artículo 2. Tratos crueles, humillantes o degradantes. Eso entra en un contexto supremamente amplio, pero se lo aplican directamente a la crianza, a la orientación o a la educación. Y las acciones que producen esos tratos crueles, humillantes o degradantes, de igual manera las explica. Menospreciar, humillar, denigrar, estigmatizar, amenazar, atemorizar, ridiculizar. Entonces, analicemos hasta dónde están ampliando y qué consecuencias trae y en qué momento nosotros como padres vamos a ser juzgados por no solamente doctora Angélica, pastor Ricardo y cada uno de los oyentes, no solamente por las personas externas a mi círculo familiar, sino estamos mirando también a nuestros hijos adolescentes que empiecen a juzgar nuestras acciones en la orientación y educación de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están en plena formación de carácter, donde hay intereses personales también de ellos. Entonces, ¿hasta dónde se amplía esa cobertura que da esta ley? Y sinceramente, en los dos ejemplos que nos está dando, es humillante en un restaurante porque es algo público, donde se le llegue a llamar la atención. Es humillante para mi hija, mi hijo, que tenga que decir, oye, ya son tales horas de levantarte de la cama, debes bañarte, debes arreglarte, porque eso es la educación. Hasta eso nosotros hacemos, porque eso igualmente nos lo hicieron a nosotros. Nos decían 7 de la noche para entrico, lavarse los dientes, ponerse la pijama y a dormir. Eso nos lo estaban diciendo permanentemente. Ahora, el cuidado más grande que tenemos que hacer es en qué entorno puedo ejercer yo ahora la autoridad como padre de familia, cuando me lo están coartando. Bueno, ¿Hasta entonces, dónde? en ese orden de ideas, porque sus aportes son realmente muy buenos, esta ley 320, entonces tiene ahora su última vuelta Desafortunadamente. y en la plenaria se va a decidir. Si se llega a convertir en ley de la República, doctora Angélica, ¿quién pierde realmente? Porque la idea de esta ley es protección, ¿no? Proteger la familia, proteger los niños. Pero realmente si se convierte en ley, es un puñal de doble filo. Doctora Angélica. total, yo respondería que quien pierde, pierden nuestros hijos, pierde nuestra sociedad. ¿Por qué razón? Porque bien lo decía Esperanza, nosotros ya estamos grandes, ¿sí? O sea, nosotros ya gracias a Dios, independiente de las experiencias previas que tengamos, ya estamos adultos y ya nosotros hemos podido tener una formación de carácter, aún muchos seguimos en proceso de formación, pero ya somos adultos. Pero nuestros chiquitines no. De hecho, vemos que cuando digo chiquitines, hablo incluso de niños de 17 años, niños de 18, que aparentemente ya son grandes porque tienen su cédula, pero realmente son niños que aún les falta todavía esa formación en carácter, en principios, en valores, y ellos son los que van a perder. Es muy triste porque claramente algo que hemos denunciado por años es que la ideología de género va detrás de nuestros niños y muchos dirán, ay, ya se metieron con el tema de género, eso no tiene que ver con el proyecto de ley, tiene todo que ver con el proyecto de ley. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos que por años la ideología de género ha tenido un objetivo específico y es la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque si ya no hay papá y mamá juntos, como nos lo comentaba Esperanza, tenemos que comenzar a asumir un rol
de la mujer estar al frente o el hombre estar al frente. Yo tengo la bendición de contar con una mamá que es una mujer increíble, sacó a sus 3 hijas adelante porque tengo 2 hermanas más y nos sacó adelante con principios y valores sola. Claramente nuestro papá fue el Señor Jesús, Dios es nuestro papá, pero mi mamá en el plano físico tuvo que sacarnos adelante. Pero si me lo preguntas, claro, para mí hubiera sido mucho mejor crecer con mi papá. No era el mundo ideal crecer solo con mi mamá. Entonces, cuando uno se da cuenta que por años viene todo el tema de la guerra de los sexos, todos los hombres son malos, las mujeres son buenas, y ahorita nos ponen en el nivel en donde la mujer está por encima del hombre, en donde ahora no hay hombre ni mujer, sino que todos somos algo etéreo. Entonces llega el punto en el que siempre estuvimos denunciando, el objetivo son los niños, es hipersexualizarlos, es dejar que ellos tengan libertinaje, porque eso no es libertad, es libertinaje para hacer lo que quieran. Y cuando por medio de este proyecto de ley nos están diciendo, no se pueden poner pautas, no se pueden poner reglas, no se le puede decir no a un niño, estamos viviendo lo que siempre denunciamos. Cuando yo a mi hijo no le puedo decir no, dime entonces en adelante cómo voy a poder manejar el tema y entro acá directamente con el tema de ideología de género. De hecho, creo que en las invitaciones que me han hecho para hablar del proyecto de ley 320, esta es la primera vez que hablo de frente del tema de ideología de género. ¿Y es por qué razón? Porque sencillamente nosotros tenemos que comprender en Colombia cuáles son las leyes existentes. No creamos que el 320 es un proyecto de ley que queda solito por allá aparte y como nos decían en un debate, no, pero este proyecto de ley no tiene nada malo porque no sanciona, solo prohíbe, no sanciona. Pues peor aún, porque si la Pero es mentiras. Claro, la sanción no quedó tácita dentro de este texto, pero ¿cuál es la Claro, sanción? Mira el Código Penal, ya existe la sanción. Entonces, ya existe la sanción. exacto. Y para un papá que en un momento caiga en el grave error de cometer un castigo físico por decirle que con base en las definiciones que ya dijimos, si la definición dice que le causé dolor a mi hija, o sea que le causé dolor emocional, sentimental, le causé dolor sentimental a mi hija. ¿Qué dice el Código Penal al respecto? ¿Qué dice el Código de Infancia y Adolescencia de cómo se debe castigar eso? Por eso es tan importante que nosotros miremos el contexto de las leyes. Y aquí le hablo a los papás que, como yo, han cometido el error, porque lo cometí por años, de no interesarme por las leyes, de no interesarme cómo es un proceso legislativo, de votar de vez en cuando. Ah, bueno, yo voto por este porque me lo recomendó fulanito, y de dejar que otros decidan por usted, porque es que hoy usted y yo estamos viviendo como padres de familia esto, es porque no estuvimos interesados. Y en este momento el problema ¿cuál es? Que hay tantas leyes previas que la 320 de Senado, 179 de Cámara, lo que hace es poner la cerecita del pastel, para que nuestros hijos de repente, si un niño se enamora, un niño, digamos, grandecito, entre comillas, grandecito, de 12, 13 años, se enamora de alguien un poco mayor, poquito, 25, 28 años, porque ahora supuestamente es poquito, ¿no? Entonces, y yo como mamá le digo, oye, no, qué pena contigo, eso se llama pedofilia, o sea, no, eso no se puede hacer. Pues, ¿qué me van a decir? Eso es un trato humillante, porque es que Claro. de la Constitución Doctora habla del libre desarrollo de la personalidad y para el amor no hay edad porque amor es amor, love is love. No sé si me estoy haciendo con el tema de ideología de género. Entonces nos damos precisamente eso es, ahí sería la continuidad y sería como el afianzamiento del artículo 5, numeral E, de la ley 2025 de julio del 2020, donde se dan los lineamientos para la escuela de padres y madres y cuidadores, donde nos dice que en esa formulación de ese manual que se va a dar para que formen a sus hijos los padres, se dará una formación en sexualidad con un lenguaje apropiado acorde a la edad y al nivel de desarrollo. A mí, ¿quién me va a decir si mi hija de 5 años debe tener estas definiciones de sexualidad, la de 8, estas otras definiciones, la de 15, estas otras definiciones, cuando soy yo como padre de familia el que debo orientar la sexualidad de mis hijos? Claro, siempre estamos diciendo que la única agencia que debe enseñar sobre la sexualidad es la familia, nadie más.
en el colegio, cualquier otra, en la iglesia, tampoco la iglesia, cualquier otra agencia que comience a hablar de sexualidad, es una puerta abierta a la inmoralidad. No le compete, no le pertenece. Bueno, entonces, muy chévere me parece lo que estamos hablando porque pues el tiempo se nos va. Yo creo que a ustedes dos tengo que invitarlas la próxima semana porque viene el otro proyecto de ley de la educación en el hogar, Home School, que quieren regularlo. También es un peligro. Es una serie de leyes que se han unido en esta pandemia. Son las leyes que se convirtieron en virus. Digo, virus para el país. Leyes que son enfermedades que no solamente son para el presente, sino enfermedades para las generaciones que llegan. Entonces, pues yo las voy a invitar a ustedes para la próxima semana que hablemos sobre educación en el hogar. Pero vamos a cerrar esta parte de la ley 320 porque viene la parte final. ¿Qué podemos hacer los padres de familia, los profesores, eh, la mayoría de gente colombiana pensamos correctamente? Y hay una minoría que piensan torcido. Y por esa minoría es que están haciendo estas leyes. Es lo más terrible. Yo voy a analizar. Los congresistas hacen leyes en base a una minoría, a un poquito, porque maltrato sí hay. ¿Quién dice que hay padres que han maltratado a sus hijos, que han matado a sus hijos? Eso es verdad. Pero un padre normalmente quiere lo mejor para sus hijos. No quiere maltratar, no quiere que se le muera. O sea, un padre da su vida por su hijo. Hay excepciones, otra vez. Pero los congresistas quieren hacer una ley de la República en base a una situación de minoría. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes, a los seguidores, a los que están viendo este programa y los que lo verán en el futuro cercano? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué podemos hacer para poder influenciar para que en el Senado, en esta última vuelta ya, última reunión decisiva, podamos como decirles y afectar, decirles, los colombianos no estamos de acuerdo? Doctora Angélica. Lo primero es comprender que este proyecto de ley no protege a los niños. Es lo primero que tenemos que hacer. Entender que este proyecto de ley, lejos de protegerlos, lo que hace es quitar leyes que ya los protegen. Ya el maltrato infantil, incluso todo tipo de maltrato dentro del hogar, está tipificado en la ley. Es decir, ya existen todas las leyes necesarias para proteger a los niños, a los hombres y a las mujeres contra el maltrato, porque no solo las mujeres y los niños viven maltrato, los hombres también viven maltrato al interior de las familias. Y hago esta claridad porque lo que tú mencionaste es muy importante. No podemos desconocer que en muchas familias se vive la violencia. Y creo que Esperanza y yo como educadoras lo hemos vivido. Hemos tenido incluso que tal vez denunciar muchos casos de abuso, y yo soy de las primeras que cuando veo abuso infantil denuncio de inmediato, no me quedaría callada jamás, primero porque soy cristiana, segundo por mi formación y ante todo tercero porque soy mamá y no podría soportar eso contra un niño ni contra ningún otro tipo de persona adulta. Pero acá el asunto cuál es, que aunque hay problemas graves en la familia, la solución jamás será permitir que el Estado entre a revisar cómo funcionan las casas. Algo que el doctor Carlos Eduardo Acosta dijo en la plenaria de Cámara y que me encantó porque estoy completamente de acuerdo es, el ICBF tiene la obligación de hacer campañas como esta. Este proyecto de ley es una muy buena campaña pedagógica, pero nunca debe ser una ley, porque es que la ley es de obligatorio cumplimiento. En el artículo 5 de este proyecto nos dicen que se va a generar desde el ICBF y los diferentes ministerios, van a generar una estrategia nacional de crianza en donde todo papá que no se acoja a esa estrategia nacional va a ser una persona que está violentando esta ley. Por eso es que todo el tiempo hemos hablado de un modelo estatal de crianza. Me parece importante mencionarlo, doctor Ricardo, porque no la hemos alcanzado a mencionar por el tiempo, pero el artículo 5, papás, si de pronto usted dice con las definiciones, no sé, me quedan dudas, listo, revise el artículo 5 y díganos si le quedan dudas del establecimiento de un modelo estatal de crianza. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vuelvo e insisto, primero, lean el proyecto de ley, papás, por favor, no coman entero ni siquiera
era de lo que los tres acá hablamos en esta tarde. Coja usted el proyecto y léalo, por favor. Segundo, infórmele a sus amigos, a sus familiares. Hoy tenemos, gracias a Dios, el internet. Utilicemos el WhatsApp, todos los medios que hay para decirle a la gente, oiga, venga, yo no entiendo muy bien de esto, pero como que hay gato encerrado, estudiemos juntos el tema. Si tiene dudas, pregúntenos, escríbanos por las redes sociales y con todo el gusto les explicamos un poco más del tema. Pero lo tercero, ustedes han elegido el Congreso de la República. Ustedes, colombianos, y yo fuimos quienes decidimos quiénes están ahí. Muchos dirán, ay, no, pero yo ni voté. Con mayor razón, usted decidió también, porque usted al no votar decidió que estas personas llegaran a legislar a favor o en contra suyo. Así que todos los colombianos decidimos el Congreso que tenemos hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle a nuestros congresistas, usted tiene la obligación de representarme, porque usted ser un servidor público. Usted está ahí porque yo le estoy pagando para que haga las leyes o supervise que no hayan leyes que atenten contra mis derechos, contra mi familia. Así que por favor no tengan temor en hablar con los congresistas, contra los ponentes de este proyecto de ley, decirle, miren, hoy en día es tan fácil con que usted por Twitter puede ponerle @representante tal, @senador tal. Por favor, haga lo que le toca. Usted tiene que ser mi vocero en el Congreso. Yo lo elegí para que usted sea mi vocero, usted no me está representando. Eso es lo que también tenemos que hacer. No permitamos que simplemente ese proyecto llegue a la plenaria y pase de largo, porque nosotros tenemos que manifestarnos. Y si incluso, así como en el 2016, un 10 de agosto, nos unimos para marchar, si en este momento es necesario hacerlo, pues salimos. Si hay que hacer plantones, salimos. A nosotros no nos vean con el cuento de que hay un virus, entonces no podemos salir. Miren, puede haber el virus que sea, pero con los hijos de nosotros no se tienen que meter porque no son del Estado. Así que si los padres de familia en este momento están comenzando a darse cuenta de la gravedad del asunto, les pido, escríbanle a los congresistas, exijan sus derechos y también, si el Señor los guía a algo, pues hay que salir a la calle, pues habrá que salir. Bien, me parece muy bien. Quiere decir Bueno, muchas gracias, yo tengo una pregunta, doctora Angélica. doctora Angélica. Hay dos posibilidades. Voy a hablar del hoy y del mañana. Hoy, lo que podemos hacer perfectamente, hacer la presión social, es decir, yo leo, me instruyo, le cuento a mi vecina, a mi mamá, a mi tía, a mi primo, a mi hermano, a todo el mundo. Hay un peligro. Este es el peligro. Perfecto, muy bien. Hoy también vamos a hacer presión social, escribiéndoles a cada uno de nuestros representantes en el Congreso para que ellos se den cuenta que definitivamente la sociedad civil dice no estoy de acuerdo. Bien, pero estamos ante un caso inminente de que en no sé cuántos días vas a ver el último debate en el Congreso de la República. Existen dos opciones. Que hayamos hecho también la tarea que hoy nos proponemos hacer todos los oyentes junto con nosotros y que efectivamente el proceso pare y no se apruebe ese proyecto de ley. Pero si se llega a aprobar ese proyecto de ley, ¿qué otras acciones podríamos hacer? Buena pregunta, ¿no? Muy buena y muy difícil además. Porque Claro, tenemos que pero tener... cuando algo se convierte en proyecto de ley es complicado luego tumbarlo. Exacto, exacto. Y desafortunadamente, tú bien mencionaste una ley, Esperanza, que hoy es ley de la República y que literalmente atenta contra nuestra cosmovisión, contra nuestros principios. Bueno, digamos que yo en realidad no pierdo la esperanza. Yo no. No la perdamos, no. No perdamos, confiemos de que Dios es soberano, sí. Así es, yo espero que el sentido común haga que también los senadores se den cuenta de lo grave de este proyecto de ley, que atiendan al llamado de la ciudadanía. Esperaríamos que en una se tengan en cuenta poderes existentes, deberían cumplir cada uno con su responsabilidad, ¿no? En ese sentido, se supone que cuando un proyecto de ley termina su curso en el Congreso, generalmente debe ser revisado en la Corte Constitucional para verificar que esté de acuerdo con la Constitución.
¿Cuál es el problema en Colombia? Que nuestra corte tristemente está cooptada por el progresismo. Entonces, claramente, si uno lo mira hacia allá, dice, tenemos el panorama más desolador, ya dejemos así, mejor no hagamos nada. Pero, como bien lo decía el doctor Ricardo, creo que justamente eso es lo que no tenemos que hacer, o sea, hay que dar la batalla con toda en este momento, aún sigue dentro del Congreso, aún podemos hacer muchas cosas. Lo ideal sea que nunca tengamos que comenzar a acudir a organismos internacionales ni nada de eso, porque somos una república, tenemos que trabajar por esa soberanía de nuestro país. Pero también yo quiero ser muy honesta con algo. No puedo desconocer que claramente el rumbo de las cosas, el rumbo de la historia es muy claro. Y a mí me emociona, esto suena chistoso, pero a mí me emociona pensar en que al final también el Señor ha sido muy claro en donde nos dice cómo serán los últimos tiempos. Entonces pienso yo que si al final de las cosas, muchas leyes, no solo este proyecto de ley, sino que muchas leyes más, y durante los últimos 20 años han pasado estas cosas, si siguen pasando, tenemos solo una opción y es despertar, es abrir los ojos y decir, bueno, pues cuando se elija un nuevo Congreso de la República en 2 años, ¿a quiénes vamos a elegir? A unas personas que sean capaces de derogar esas leyes malas que se han creado, a personas que realmente hayan sido coherentes, porque yo les digo con todo el respeto a los ciudadanos, si en este momento este proyecto de ley se convierte en ley de la República y usted vuelve a votar por esas personas otra vez en 2 años, la culpa no va a ser del congresista, la culpa va a ser 100% de todos los ciudadanos que siguen eligiendo. Claro que no, claro que no. Ajá. Pues digamos que yo confío en que, pues, en que hagamos lo Bueno, que doctora Angélica. no pase eso. Sí, señora. Bueno, el tiempo se nos fue. Gracias a Jorgito que nos ha extendido, no nos ha cortado. Gracias, Jorge. Gracias, doctora Esperanza. Gracias, doctora Angélica. Espero verles aquí la próxima semana. El próximo jueves, de pronto lo hacemos. El próximo jueves hacemos el programa acerca de la educación en el hogar, porque eso es algo también que viene y que tenemos que pelear en contra de. Bueno, muchas gracias a todos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bye.